Quintana Roo. Sol, playas turquesa, la imagen misma del Caribe. Para muchos, representan la inversión ideal, ¿no? Un lugar para construir un futuro, quizá un retiro tranquilo. Sí, pero esa postal tiene un lado oscuro. Fíjate que bajo esa fachada tan atractiva, opera una red, pues bastante extendida de fraudes inmobiliarios. Y no hablamos de cualquier cosa. Son millones de dólares perdidos, sueños rotos. Y eso es justo lo que queremos desentrañar hoy. ¿Cómo funciona este engaño en pleno paraíso? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Por qué es tan difícil verlo venir? Y lo más desconcertante, diría yo, es el contraste brutal entre lo que pasa y lo que se reporta oficialmente. Exacto. Hasta abril de 2025, la Fiscalía General del Estado reportaba solo 2 denuncias formales por fraude inmobiliario. 2. Increíble, ¿verdad? Porque esa cifra oficial, pues, choca de frente con la realidad. La propia gobernadora, Mara Lezama, reconoció haber recibido casi 40 casos directamente. 40 que le llegaron a ella. ¡Wow! Y súmale a eso, bueno, los más de 70 desarrollos que la SEDETUS, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal, ha clausurado por irregularidades graves. O las decenas de notificaciones ilegales que han detectado. Esta diferencia, este abismo, oculta la magnitud real del problema. Y claro, mina la confianza. Es una diferencia abismal, la verdad. Entonces, a ver, ¿cómo es que operan estas estafas? A veces parece que a plena luz del día. ¿Cuáles son sus métodos? Pues mira, una táctica muy común es la preventa fraudulenta. Te venden propiedades, digamos, sobre plano, a veces con descuentos muy llamativos. Ajá, el gancho. Claro. Y resulta que esas propiedades o nunca se construyen, o no tienen los permisos básicos, o peor aún, están en terrenos que ni siquiera son del vendedor. Y pueden ser inversiones fuertes, ¿eh? Hasta $200,000 por unidad hemos visto. Y luego está el otro patrón, el de los desarrolladores que simplemente se esfuman. Uf, sí. Ese es otro clásico, lamentablemente. El caso de Aquela Development Group en Tulum, con su marca Solem, es un ejemplo clarísimo y muy doloroso. Sí, lo recuerdo. Promocionaron desarrollos de lujo, recaudaron millones en estas preventas y de repente, ¡pum! Obras a medias, los socios principales desaparecidos, incluso hubo rumores, reportes de muertes sospechosas alrededor de la empresa. Qué fuerte. Y más allá del dineral, como los $107,000 que perdió una compradora estadounidense, Erin N., es la devastación emocional que dejan. La gente pierde los ahorros de su vida. Y se habla también, y esto es muy grave, de falsificación de documentos. Incluso de posible complicidad de figuras que deberían ser garantía de legalidad. Así es. Se detectó, por ejemplo, una red en el sur del estado, allá por Bacalar, que presuntamente falsificaba documentos de la SEDATU, la Secretaría Federal. O sea, documentos oficiales. Exacto. Y lo que es más preocupante todavía son los señalamientos sobre la posible, vamos a decir, participación o negligencia de algunos notarios públicos. ¿Los notarios? Sí, que en teoría son el filtro final de legalidad, ¿no? Pero hay sospechas fundadas de que algunos podrían estar, validando firmas dudosas o haciendo la vista gorda con títulos de propiedad irregulares, facilitando el fraude, básicamente. Mencionabas Tulum como un foco rojo particular. ¿Por qué hay más que en Cancún o Playa del Carmen, por ejemplo? Bueno, ocurre en todo el estado, hay que decirlo. Pero sí, Tulum parece ser el epicentro ahora mismo. Se estima, fíjate, que 7 de cada 10 desarrolladores en Tulum tienen algún tipo de conflicto legal. ¿7 de cada 10? Es altísimo. Altísimo. Quizá por el crecimiento tan acelerado, ¿no? Una especie de fiebre del oro inmobiliaria. Y la regulación, no ha ido al mismo ritmo. Y el costo humano, es que eso es lo que a veces se olvida. No es solo el dinero. Claro, es la parte emocional. Es el estrés, la ansiedad constante, la sensación de que te engañaron, de vulnerabilidad. Y las víctimas son de todo tipo, ¿eh? Extranjeros que venían a retirarse, familias mexicanas que invirtieron todo lo que tenían. Es terrible. Si el problema es tan grande y el daño tan grave, ¿por qué es tan difícil obtener justicia? ¿Por qué tan pocas denuncias formales? Pues son varios factores, la verdad. Primero, el sistema judicial se percibe como muy lento. Las cifras sugieren que solo 3 de cada 10 casos de este tipo realmente prosperan.
Solo 3. Sí, además los estafadores son listos, juegan con los tiempos legales. El delito a veces prescribe muy rápido, incluso en un año. Y luego está, pues, la desconfianza en las autoridades y, no hay que negarlo, a veces el miedo a represalias. Eso frena a mucha gente a denunciar. Entiendo. Ante este panorama, la prevención se vuelve, pues, crucial. ¿Qué pasos prácticos, qué consejos se pueden dar? Mira, hay cosas básicas pero esenciales. Primero, importantísimo, contratar a un abogado propio. Independiente. Que no sea el que te recomienda el vendedor, alguien que de verdad revise todo con lupa, que vele por tus intereses, no los del vendedor. Verificar todo exhaustivamente antes de soltar un peso. Hay que ir al registro público de la propiedad, comprobar quién es el dueño real del terreno, pedir un certificado de libertad de gravamen para ver si no hay deudas o líos legales, y claro, investigar al desarrollador, su historial, su reputación. Y supongo que también desconfiar un poco de las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad, ¿no? Totalmente. Ese es un foco rojo clásico. Promesas de retornos de inversión altísimos, muy por encima de lo normal del mercado. Cuidado. Esas promesas del 12-15% anual, hay que dudar. Y sobre todo, no dejarse presionar. Que no te metan prisa para firmar o para dar dinero sin tener todo clarísimo. La prisa es enemiga en estas inversiones. En resumen, esta imagen paradisíaca de Quintana Roo como destino de inversión, pues tiene esta cara oculta, compleja, dolorosa. Queda muy claro que investigar a fondo, ser precavido, no son lujos, son una necesidad absoluta para quien piensa invertir allá. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si esta brecha enorme entre la realidad que vemos, los testimonios, las clausuras, los reportes directos a las autoridades y las cifras oficiales de denuncias es tan grande en un destino tan visible, tan famoso mundialmente, ¿qué otras verdades incómodas podrán esconderse bajo promesas parecidas en otros lugares, en otros mercados emergentes? ¿Hasta qué punto podemos realmente confiar en las narrativas oficiales cuando lo que está en juego es nuestro patrimonio, nuestra tranquilidad? Es algo para reflexionar seriamente.